Hola mis estimados alumnos, ¿qué les parece? Ya estamos en la cuarta sesión de esta asignatura Constructivismo de la maestría en educación que ustedes están cursando en el Instituto David Alfaro Siqueiros. ¿Qué les parece? Hasta hace poco estaban valorando si se inscribían a la maestría, si podrían cursarla y ahora ya están por terminar el primer año. Ya no falta mucho, así que ánimo. Es cierto que el 2020 nos ha traído muchas dificultades, primero con el COVID, ahora con las inundaciones que se están dando, con los problemas de electricidad, problemas de conectividad a Internet, pero todo eso ustedes lo pueden superar, yo estoy segura. Esto me trae a la mente una frase de Marco Tulio Cicerón, un teórico muy importante de la cultura romana. Él decía, cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Entonces, a pesar de todas las dificultades que ustedes están enfrentando, la maestría, los estudios que ustedes van a terminar, serán de gran utilidad para ustedes y para sus alumnos. Con esta idea, vamos a iniciar esta presentación que está organizada de la siguiente manera. Primero, les aclararé algunos conceptos relacionados con la tercera dimensión de Marzano. Después, les marcaré las actividades que corresponden a esta sesión y estas serán revisadas a través de la plataforma. Así que, iniciamos. El objetivo de la sesión es que ustedes, como maestrandos, logren identificar los elementos necesarios, los elementos básicos que les servirá para extender y refinar el aprendizaje de sus alumnos. Esto es a través de la teoría de Marzano y con el fin de que ustedes logren mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan en cualquier nivel, en el nivel en el que se desempeñen. Dicho esto, entonces, se trata de hacer una revisión de las dimensiones propuestas por Marzano. En la sesión anterior, revisamos dos, ¿se acuerdan? Actitudes y percepciones y adquirir e integrar el conocimiento. En esta sesión vamos a revisar la tercera dimensión, que es extender y refinar el conocimiento. Todo esto también, como les decía, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con esa idea de dialéctica que hemos venido platicando, que hemos venido comentando a lo largo de los videos que les he presentado. La dimensión 3 que vamos a tratar en esta sesión, que es extender y refinar el conocimiento, ¿de qué se trata? Esta dimensión se refiere a que el educando debe ser capaz de analizar lo que ha aprendido con mayor profundidad y mayor rigor. Esto significa que en este nivel se gana mayor fuerza, se aumenta el grado de complejidad, porque el alumno, ya sea con un conocimiento declarativo o con un conocimiento procesal, alcanza o debe de alcanzar a profundizar el conocimiento, a generalizar ese conocimiento. Las operaciones que se realizan en esta dimensión básicamente son 8. Se trata de comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, construir apoyo y análisis de valores. Entre las informaciones que integran esta dimensión están las siguientes. Primero, comparar. Comparar, según Marzano, se refiere a identificar y articular similitudes y diferencias entre cuerpos de información relativos a sus atributos específicos. ¿Qué significa esto?
Significa que podemos tomar un elemento de información, otro elemento de información, y podemos hacer que los alumnos comparen en cualquier nivel, desde preescolar hasta educación superior. Y a lo mejor en preescolar podemos hacer que comparen y nos digan, este es más grande que este es azul y este es blanco. En educación superior podemos comparar, esta es la teoría del conductismo y esta es la teoría del constructivismo. Podemos comparar y decir, esta tiene una metodología clínica y esta una experimental. Esta tiene estos representantes y esta tiene otros. En relación a la siguiente operación, que es clasificar, consiste en agrupar apartados en categorías definibles sobre la base de sus atributos. ¿Qué significa esto? Significa que a los alumnos les vamos a dar varios elementos y ellos lo van a tener que agrupar de acuerdo a sus características. Aquí van a ir las figuras que tienen 4 lados. Aquí van a ir las figuras que tienen 3 lados. Ya están clasificando, ya están agrupando. Igual podemos decirles, ustedes tienen estos autores y los van a clasificar. Aquí podemos poner a los representantes de la teoría constructivista, aquí a los conductistas y en este extremo a los humanistas. En la siguiente operación, inducir, nos dice, se trata de inferir generalizaciones o principios desconocidos a partir de la observación o análisis. Entonces, se trata de información que analizamos en busca de patrones para poder realizar una conclusión. Por ejemplo, si pensamos que a un niño le damos una estrellita y vemos que hace su tarea, y al otro le damos otra estrellita y vemos que también hace su tarea, estamos viendo un patrón que es el de darle esa estrellita y entonces hacen la tarea. Y la conclusión sería, si al alumno de tercero de preescolar le das una estrellita, entonces hará la tarea. En la siguiente operación, que es deducción, dice, es inferir consecuencias desconocidas y condiciones necesarias de principios y generalizaciones dados. Entonces, deducir es tener una hipótesis que se va a ir aplicando a un caso específico y al comparar estos dos elementos, la evidencia y las premisas, vamos a dar una conclusión. Vamos a pensar que tenemos una hipótesis, que todas las figuras que tienen 4 lados son cuadriláteros. Empezamos a ver cada caso específico. Esta figura tiene 4 lados, todos son iguales, entonces es un cuadrilátero. Esta figura tiene 4 lados, a lo mejor no todos son iguales, pero también es un cuadrilátero. ¿A qué llegamos? A que si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Todas las figuras que tienen 4 lados, sin importar si los lados son iguales o no, son cuadriláteros. Allá está mi generalización, mi conclusión. Otra operación importante en esta dimensión 3 es el análisis de error, que según nos dice Marzano, consiste en identificar y articular los errores en el pensamiento propio o ajeno. Estamos conscientes que vivimos en un mundo donde hay mucha información, que nuestro alumno está rodeado de información que lo trata de convencer siempre. Entonces,
él tiene que tener en claro cuáles son los errores de esa información para no tomarla como válida. Por ejemplo, cuando le dicen la Coca-Cola es la chispa de la vida, él tiene que ser capaz de preguntarse, ¿realmente es la chispa de la vida? ¿Realmente esta información que me están dando es así? ¿Qué es lo que no queda bien? ¿Qué es lo que puede ser considerado como un error? En la siguiente operación, construir apoyo, nos dice que construir consiste en construir un sistema de apoyo prueba para una afirmación. Aquí, algo que tenemos que favorecer en los alumnos es que tengan muy en claro dos conceptos. ¿Qué es un hecho y qué es una opinión? Cuando hablamos de hechos, es algo que no cabe discusión, es claro, está bien argumentado. Y cuando se trata de una opinión, es que debería de estar argumentado, no necesariamente lo está. Por ejemplo, yo puedo decir que la teoría de Marzano tiene 5 dimensiones. Ese es un hecho. Marzano hizo su teoría con 5 dimensiones. Pero en mi opinión, le faltó una. Debieron de ser 6 dimensiones. Yo no he justificado esto, no le he dado la argumentación necesaria, por lo tanto, solamente es una opinión. En la siguiente operación, abstraer, consiste en identificar y articular el tema subyacente o el patrón general de la información. La abstracción es una operación mental muy importante. Por ejemplo, cuando el alumno realiza actividades, escucha la exposición y la aclaración de dudas que hace el maestro, a lo mejor puede llegar a la idea de que esa línea recta que une vértices no consecutivos es una diagonal. Esa es la información que logró abstraer, esa es la información que puede explicar. En la última, pero no menos importante, la última operación es análisis de valores y consiste en identificar y articular los valores personales y el valor general de la información. Aquí constantemente estamos identificando y estamos dando valor a la información que recibimos. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener en claro todas esas operaciones que ya mencionamos para poder valorar una información y decir, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Es de una calidad mediocre? Tenemos que tener en claro todas estas dimensiones para poder llegar a este nivel. En los componentes de la comparación, ya dijimos que la comparación es la primera operación de la dimensión 3 propuesta por Marzano. Entonces, el primer componente es identificar los elementos que se van a comparar. Eso lo pueden hacer los niños de preescolar, ¿verdad? ¿Qué elementos vamos a comparar? A lo mejor figuras con figuras, a lo mejor animales con animales. El segundo componente es identificar las características de esos elementos que se van a comparar. ¿Qué se van a comparar? Si hablamos de figuras geométricas, quizás vamos a comparar sus lados, sus ángulos, en fin. El tercer componente es el grado en el cual se posee tal característica. Es decir, no la posee, mucho, regular. Se va dando como que un valor. Retomando el tema de las
figuras geométricas, podemos decir, si vamos a comparar esta figura con esta otra, por los colores, este es amarillo y este es un amarillo óxido. Es muy parecido, ¿en qué medida se parece? Y llegando al cuarto componente, una vez que ya tenemos claro en qué medida se da esa comparación o ese parecido o esa característica, podemos proponer a los alumnos que agreguen otras características. Vamos a suponer, en el componente 3 comparamos dos teorías. Constructivismo, fíjense cómo ya no está tan relacionado con preescolar. Fíjense cómo va avanzando a un nivel de complejidad mayor. Y les decía, tomamos dos teorías, constructivismo y conductismo. ¿Qué tanto se parecen? ¿En qué niveles? A lo mejor lo van a comparar en su metodología. A lo mejor lo van a comparar en sus representantes. Y en esa actividad, pasando al componente 4, les voy a decir que agreguen dos características más para compararlo. Fíjense cómo ya el nivel es mayor. Y en el siguiente componente, en el componente número 5, vamos a construir una afirmación o afirmaciones sumarias acerca de la información. Muy bien. Ya compararon esta teoría con esta otra teoría. Hicieron una tabla, un cuadro comparativo. Pero no se trata nada más de que me presenten el cuadro comparativo, sino que escriban una reflexión de los principales aspectos que los llevaron a decir o hacer la comparación en relación a esas características. Fíjense cómo, de acuerdo a los componentes, se va haciendo cada vez más complejo. Clasificar es la segunda operación de esta tercera dimensión de Marzano. Entonces, la estrategia general que se sigue para clasificar es la siguiente. Primero, vamos a identificar los elementos a clasificar. Vamos a pensar que vamos a clasificar figuras geométricas. Después, vamos a organizar los elementos en grupos iniciales. Vamos a clasificar las figuras geométricas por el número de lados. Y tenemos grupos de figuras de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. Una vez que ya clasificamos por el número de lados, vamos a ver, dice, basándote en 2, identificar las características que hacen distintas las categorías. ¿Qué es lo que hace distinta a una categoría de otra? El número de lados, ¿verdad? Y ahora nos dice, identificar las características que distinguen a una categoría de otra. La primera categoría tiene 3 lados. La segunda categoría tiene 4 lados. La tercera categoría tiene 5 lados. Ya que tenemos muy claro cuál es la diferencia entre una categoría y otra, pasamos al siguiente nivel y ahora vamos a, nos dice, basándote en 4, reclasifica los elementos y explica las diferencias entre categorías. Esas figuras geométricas las voy a reclasificar a lo mejor ahorita en figuras regulares y figuras irregulares. ¿Cuáles son las figuras regulares? Aquellas que tienen sus lados y ángulos iguales. ¿Y cuáles son las irregulares? Las que lo tienen de manera desigual. Muy bien. Ya reclasifiqué en figuras regulares y figuras irregulares. Y después consiste en expresar lo que se aprendió.
no solamente se hace una clasificación, sino que en un siguiente nivel hay una segunda clasificación y al final se presenta una reflexión. No solamente es hacer una tabla, no solamente es clasificar este con este y con este, sino que después, para finalizar, se tiene que expresar lo aprendido. A lo mejor con un escrito, a lo mejor con alguna estrategia que nos permita identificar qué tanto aprendieron nuestros alumnos con este ejercicio de clasificación. La inducción, según Marzano, tiene 5 propósitos o intenciones. La primera es informar y consiste simplemente en transmitir la información, transmitir el conocimiento de una fuente a un receptor. La segunda consiste en persuadir, ya va en un nivel más alto. Esto consiste en hacer que ese receptor de la información esté totalmente de acuerdo con el punto de vista en particular que se le está transmitiendo. La tercera intención de la inducción es regular, es decir, controlar las acciones y las actitudes de los otros. Y en la cuarta está generar emociones. Esto ya va en un nivel superior, porque se trata de provocar emociones en el receptor, provocar que se comprometa, que se sensibilice, que haga por convicción propia lo que se le pide. Y por último, adquirir información. Esto se logra a través de las preguntas. Las preguntas van generando y dando la información. Algunas estrategias que nos podrían resultar de gran utilidad para guiar a nuestros alumnos en el análisis de los errores son las siguientes. Primero, sería bueno preguntar o determinar junto con ellos si la información los afecta en algún sentido. Y esta pregunta podría servir. Intenta persuadir, estimular o cambiar tu conducta. Una vez que el alumno haya hecho esta reflexión, puede pasar al siguiente nivel. En el siguiente nivel se trata de analizar si la información tiene la intención de afectar, identificar las frases inusuales, es decir, aquellas que van más allá de los hechos. Hablábamos, por ejemplo, de la Coca-Cola es la chispa de la vida. A lo mejor esa frase de decir la chispa de la vida queda como que inusual. ¿Cómo va a ser una chispa de la vida? Una vez que tenemos claro esto, pasamos al siguiente nivel. Y aquí analizamos otra vez las frases. Yo les estoy dando un fragmento muy cortito, pero se trata de analizar documentos un poquito más amplios. Y entonces aquí podemos analizar las frases inusuales y buscar en ellas las falacias informales u otro tipo de errores. ¿Cuál es la falsedad? ¿En qué consiste esa falsedad? Y una vez que se tiene claro esto, pasamos al siguiente nivel. Y dice, si contiene errores, pedir una clarificación o información más precisa de la fuente. Aquí tenemos que clarificar, tenemos que buscar otras fuentes, tenemos que buscar cómo contrastar para ver si aceptamos o no esa información. Y así es como a nuestros alumnos les puede quedar más claro la validez de la información de acuerdo a la fuente a la que están consultando. Así como necesitamos analizar esa información que nos pretende persuadir, así nosotros debemos de construir argumentos persuasivos pero bien apoyados. Para esto, Marzano nos recomienda tomar en cuenta 4 componentes. El primero es la evidencia.
es algo que no se puede refutar porque existe. Por ejemplo, nos dice, es la información que lleva a una afirmación. Anoche se cometieron 5 crímenes. Es la evidencia, es lo que existe, lo que no se puede discutir. El siguiente componente es la afirmación que dice, asegurar que algo es cierto. Yo voy a afirmar que el crimen en nuestra ciudad está aumentando. Y esto nos lleva al tercer componente, que es la elaboración, que consiste en dar ejemplos o explicaciones de esa afirmación. Dice, el incremento se nota en las altas tasas de crímenes cometidos en los últimos años. Y esto se puede ver en las revistas, se puede ver en tal fuente, o sea, ahí vamos elaborando. Y el último componente, que es el calificador, habla de una restricción en la afirmación o evidencia. O sea, viene como que a contradecir la afirmación. Por ejemplo, la tasa de criminalidad en algunas áreas no ha variado. Y así podemos pensar en otros ejemplos que sean aplicables en el salón de clases. Es importante que tengamos en claro cuál es la estrategia que se debe de seguir para construir el apoyo de nuestras ideas. Para esto, Mazzano califica o propone 4 niveles. En el primero, tienes que identificar si estás afirmando hechos u opiniones. Y ya comentamos en la diapositiva anterior de qué se tratan los hechos y de qué se tratan las opiniones. Los hechos son comprobables por sí solos y las opiniones necesitan de apoyo. Una vez que ya tenemos claro esto, podemos pasar al siguiente nivel. Dice, si es una opinión, determina si la situación amerita que apoyes tu afirmación. Si considero que es necesario apoyar esa opinión, pues bueno, voy a pasar al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel dice, si la situación amerita apoyo, argumenta utilizando los diferentes componentes de apoyo que ya vimos. La evidencia, la afirmación, la elaboración y las restricciones. Una vez que ya tenemos claro esto, pasamos al siguiente nivel. Y aquí, si no puedes proveer un argumento de apoyo a tu opinión, lo que puedes hacer es simplemente reconocer el hecho de que es una opinión, debe de ser considerado como una simple opinión. No tiene en realidad algo que lo respalde, pero es lo que tú consideras y eso también es valioso. Mazzano nos recomienda seguir una estrategia general para ayudar a nuestros alumnos en esa difícil tarea, en esa difícil operación mental que significa abstraer la información. Para eso, propone 4 pasos. El primero es identificar una situación en la cual sería útil pensar de manera inusual sobre la información. Si ya vieron una teoría, si ya vieron algún tema, pueden pensar cómo se podría aplicar en otro contexto, no solo en el salón de clases. Después, identificar lo que es importante acerca del trozo de información o del tema que se está considerando. Es resaltar lo que para ellos consideran que puede ser más útil y más importante. Siguiente, escribir la información importante de manera esquemática. No solamente es leer, tratar de entender, sino que lo tienen que hacer de alguna manera en forma de un organizador gráfico, por ejemplo, un esquema, para que posteriormente puedan pasar al siguiente paso. El siguiente paso es identificar otra pieza de información
que quepa en la forma general, que pueda seguir con esta secuencia. A lo mejor ya trabajé con una teoría y ahorita trabajo con una segunda teoría o con un segundo tema. Aquí Marzano nos recomienda también buscar una estrategia y guiar a los alumnos para que puedan identificar valores opuestos a sus propias ideas. Por ejemplo, se inicia identificando una situación o información con respuesta emocional. Vamos a suponer que yo veo una película que me produce ciertas emociones. Entonces, el siguiente paso es identificar el concepto o afirmación que produce la reacción. A mí esa película me molesta porque veo que sacrifican animales. En el siguiente nivel voy a valorar si la información es positiva o negativa. Y yo digo que para mí es negativa. Pasamos al siguiente nivel y de lo que se trata es describir el razonamiento subyacente identificado al valor. Aquí se trata de ver que a lo mejor el argumento de los autores es que hay que sacrificar a los animales, hay que hacer pruebas en los animales para no hacer pruebas en las personas. Entonces, podemos ver en el siguiente nivel el valor opuesto al concepto de afirmación. Es molesto ver maltratar a los animales, es molesto ver sacrificar a los animales. Y vemos que en caso contrario te dicen, es necesario hacer la prueba en los animales para no sacrificar a las personas. En el siguiente paso se describen las razones válidas o lógicas que estén detrás del valor opuesto. Y es esto, es mejor sacrificar animales que sacrificar personas. Ese es el valor que está detrás de ese opuesto a mi percepción. Y por último, se trata de resumir lo aprendido. Aquí pasamos a la segunda parte de la presentación, que es la tarea. La tarea es una sola actividad, un cuadro comparativo de las clases de ayer con las clases de hoy. Aquí les doy el modelo del cuadro. En la primera parte, con las clases de ayer es cómo me enseñaron y en las clases de hoy es cómo enseño. Vamos a comparar de acuerdo a estas características: la metodología, la comprensión de las tareas, la ayuda del maestro, los recursos y las formas de evaluación. Son 5 puntos. Entonces, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Y de acuerdo a esa comparación, ¿qué es lo que me causa frustración? Esa es la primera parte de la tarea. La segunda parte es una reflexión escrita en la parte de abajo del cuadro de esta tabla ya terminada, una reflexión en la que me digas qué acciones propones basándote en esa dimensión 3 de la teoría de Marzano para mejorar el aprendizaje de tus alumnos y no causar esas mismas frustraciones. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, les dejo un pensamiento que a mí me gustó muchísimo. Es de Albert Camus y dice: en lo más crudo del invierno, aprendí, por fin, que dentro de mí hay un verano invencible. No es una actitud presunciosa, es un saber que soy y que puedo. Y ustedes pueden, échenle ganas. Les mando un abrazo muy fuerte y sigan adelante. Hasta pronto.